Buen día para todos. Una vez más, compartiendo la palabra de Dios, este primer domingo del año. Y un día especial, porque es el Día del Señor. Y también para poder compartir acerca de un mensaje que es importante, y creo que todos los temas que hay en las Escrituras son importantes para la vida humana, para la vida del hombre. Dios ha trabajado y nos ha dejado a nosotros en su comunicación la verdad que es necesaria para todos los seres humanos. Estemos juntos, en familia, en comunidad, en el lugar donde estemos. Necesitamos palabra de Dios, necesitamos la palabra del Señor, no solamente para satisfacer nuestra situación espiritual o para requerir una salud espiritual. Creo que no solamente Dios tiene que ver con la cuestión espiritual, la cuestión mística, la cuestión religiosa. Dios es mucho más real de lo que uno imagina. Es el hombre que le ha dado un carácter religioso a algunas cosas. Y de hecho que los principios de Dios han quedado en el mundo de tal manera que cuando el hombre rompió relación con Dios, los anhela y de alguna manera los busca. Estaba pensando en cuánta gente ha luchado por tratar de cambiar el mundo, cuántos grupos y personas, y sobre todo han asumido un mensaje que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios, y que muchas veces los cristianos no practicamos o que no hacemos caso. Me estoy refiriendo a la paz. La paz que predicó Gandhi, por ejemplo, en su momento, la paz que requirió también Mandela para su pueblo, o quizás también en el momento en que Martin Luther King Jr. Se vio comprometido en la lucha por los derechos humanos y los derechos de los hombres afroamericanos. Y por supuesto también hubo otro personaje por ahí que predicó la paz a su manera, quebrando quizás algunos elementos que en esa época había, pero que el hombre persistió hasta el final buscando ser perseverante hasta el final de sus días. Muchos de estos personajes, lastimosamente, en medio de sus luchas, tuvieron que pagar su propia vida. Es decir, murieron por la paz. Murieron por el mensaje que ellos habían enseñado, predicado y se habían comprometido. Habían vivido de ese modo, buscando la paz para este mundo. Y de hecho que Jesús tampoco queda de lejos en cuanto a esto, porque Él vino con un mensaje de paz. El mensaje de paz que finalmente lo llevó a la cruz, lo llevó a morir. Así que en muchas ocasiones encontramos que el hecho de predicar la paz nos lleva a la muerte. Pero ¿qué diferencia hay entre lo que predicó Gandhi o que proclamó en sus causas Martin Luther King o en su conducta John Lennon? ¿Cuál de estos personajes, y hay muchos otros que lucharon y que hicieron también su requerimiento con respecto a este tema que es tan importante y que está ligado a nosotros los seres humanos? Pero ¿qué es entonces la paz? ¿Qué es la paz que necesitamos? Dice la palabra en Lucas 12:14, ¿no? Cuando los ángeles se acercaron y se presentaron ante los pastores, cuando el Señor había nacido ahí en Belén. Al final de su anuncio de esa gloria a Dios en los cielos, dijeron ellos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En otra versión dice también, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y para los hombres de buena voluntad.
la paz que venía al mundo. Y de hecho, la paz vino al mundo, la paz se metió al mundo, se encarnó en esta tierra y la tierra conoció de esa paz. Pero esa paz no fue conocida sino por aquellos que con buena voluntad, la buena voluntad de Dios, que Dios daba para todos los hombres, también para aquellos hombres que deseaban esta paz que venía de parte de Dios. Esta paz de Dios, de alguna manera, nos hace preguntar qué cosa es paz en todo caso. Paz, habrá entonces una paz que tiene que ver con la paz humana o con la paz de Dios. Son contrarios, están en la misma dirección. ¿Cuál es el requerimiento aquí? Bueno, la Biblia menciona una palabra que hoy se ha hecho común en algunos sectores de la iglesia. Estoy refiriendo a la palabra shalom, a la palabra hebrea shalom, la palabra que algunos traducen como paz. Y shalom no necesariamente es paz, y veremos cómo lo aplica la Biblia. Shalom es y no es paz. Y no es paz en sentido de que es aquello que establece para el hombre, se establece para que el hombre pueda disfrutar. Y no es paz con respecto a aquello que el hombre ha establecido como paz, que es la ausencia de guerra, que es el no pelear con nadie, ¿no? Estar en tranquilidad. Y déjeme decirle una cosa, paz no es tranquilidad. La paz no es ausencia de guerra. La paz no es, digamos, tranquilidad y falta de violencia. No, la paz no es entonces ausencia de guerra. Es todo lo contrario. Más bien, paz es contrario al caos, ¿no? Es lo contrario al caos. La paz implica entonces el orden establecido, el orden, y vamos a ver de qué manera se establece ese orden, ¿no? Un orden que está dentro del universo, un orden que está dentro de los cánones, de los principios que tienen que ver con las leyes que rigen el universo. Y la paz entonces tiene que ver con eso. Nos hace recordar algo aquí. En Génesis, cuando dice que Dios creó al mundo, dice que el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la tierra, y la tierra estaba, dice, desordenada y vacía. Y esa traducción de desordenada, vacía, algunos hablan que esto es que la tierra estaba en desorden, que había caos. Y de alguna manera la palabra caos aparece en el principio. Pero caos no es por la cuestión de una violencia, sino del caos porque no había el orden. Dios comenzó a ordenar las cosas en el principio. Y por eso dijo, sea la luz, y empezó todo el orden de Dios. Así que la paz implica esto, es el orden y que está establecido dentro del universo, que Dios ha puesto en el hombre. Y básicamente, dentro de la humanidad, entonces implica también en el uso común para nosotros, la palabra shalom es situación, momento, salud, beneficio, estar bien, quedar ileso, hacer la paz, vivir en paz, ser recompensado, cumplir, restaurar, terminar, completar. En fin, todas aquellas palabras que tienen que ver de alguna manera con ese orden de Dios, con el orden establecido en el universo, tiene que ver con la shalom, tiene que ver con la paz. Y de hecho que cuando Jesús vino y trajo su paz, era para establecer el orden que el hombre había roto con respecto a la relación del hombre con Dios. Y cumplir y restaurar, vino él para dar salud. Y la salud, que muchas veces nosotros lo hemos reducido solamente al hecho de la salvación en el sentido soteriológico, de salvación del alma, cuando la soteriología, cuando la salvación tiene que ver con toda la saneamiento del hombre en toda su vida, su integridad,
Así que el Señor no salva solamente alma, salva al ser humano, le da la salud al hombre. Y salud que tiene que ver con esa shalom de Dios. Dios vino a traer shalom en esa salvación, en esa salud que Dios trajo al mundo por medio de Jesucristo. Y así es, Jesús entonces vino a traer paz. Pero esa paz de Jesús que implicaba restaurar el orden, Jesús mismo, cuando está con sus discípulos, les dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Y estaba predicando también a mucha gente y les dijo, no, les digo que no, sino división. ¿Por qué? Porque la paz, el orden de Dios, no siempre tiene que ver con el orden que el hombre establece en la tierra a partir de su ausencia de Dios en cuanto a su desarrollo humano. Y hay que diferenciar en esto porque algunos hablan de que es el humanismo, que sin Dios y todo eso. En alguna manera es cierto que es así, pero es porque el hombre no está tomando en cuenta que esta paz de Dios, que es la paz de Jesucristo, nos humaniza, nos hace seres de nuevo, seres y personas humanas que necesitamos hoy día de una manera más eficaz y más eficiente y más presencial en medio de toda la situación que vivimos y en el caos que tenemos en la salud. La solidaridad, el ser sensible al otro, ser sensible a lo que está sucediendo y está ocurriendo. No es acaso dolor, es saber que mucha gente está pasando de esta tierra de una manera radical. Y no solamente algunas personas que conocemos son personas allegadas, muchas veces son familia nuestra, ¿ah? Personas muy queridas, personas que nosotros estimamos, no solamente pastores, líderes, hermanos, hombres de toda clase y de toda condición, todo ser humano que está padeciendo hoy día. Hay un caos, hay una falta entonces de esa paz que Dios establecía. Pero el hombre entonces con su afán de construir sin Dios, construir sin tomar en cuenta los principios de Dios. Aun cuando en la tierra se ven y se manifiestan, y hay algunos momentos donde se ven los rezagos de esos principios de Dios, cuando el hombre trabaja también estas situaciones. Y hay gente que, ya hemos dicho, se enfrasca en la lucha por la paz, ¿ya? Y algunas veces nos dan ejemplos tan vívidos que da vergüenza para los creyentes, que no hacemos mucho por esto. Necesitamos entonces practicar y ser hombres de paz. Pero también esto, ya hemos dicho, nos trae también división. Dice, les digo que no he venido para traer división. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es contrario a los principios que el hombre establece. Aun cuando tiene su propia religión, aun cuando cree en Dios, aun cuando establece sus propias normas. A veces hasta la doctrina, la enseñanza, la forma legalista son lo más importante para el hombre, pensando como que eso es lo único que Dios quiere. Y de hecho que no es así. Dios ha venido a restablecer el orden, el establecimiento del orden, del orden inicial, del orden adecuado, de esa paz de Dios, la trajo Jesucristo. Jesús fue aquel que implantó entonces con su presencia, esa presencia de la paz, que como él dijo también, era una paz que era diferente a la que el mundo daba. Y sabiendo este aspecto también, cuando él estaba entrando a Jerusalén, la gente clamó por la presencia de la paz. ¿Sí? Reconoció en alguna manera, y no sabemos si eso ha sido una cosa consciente o no, porque finalmente este pueblo cambió, a los pocos días estaba también clamando que lo llevaran a la cruz.
Pero dice aquí, de este pasaje de Lucas 19:38, que este pueblo, cuando estaban ahí en Jerusalén, entrando Jesús, los pueblos, el alrededor, y la gente estaba ahí diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Clamó entonces la gente por la presencia de la paz, porque Jesús vendría a ser el Rey de paz, el hombre de paz. Él venía en el nombre del Señor. Y de hecho que había paz en el cielo porque se estaba ordenando ahora en medio de todas las situaciones. La misma creación estaba manifestando esa paz de Dios y la gloria de Dios. Y de hecho que estaba estableciendo nuevamente el orden que Dios quería para el mundo, que Dios da para el universo. Así que el hecho de la paz es mucho más de aquello que es una situación de individual, de tranquilidad o de estar en relación buena con Dios, que es necesaria, que se empieza de una manera, pero que no queda ahí, porque implica también establecernos en una buena relación con los demás y con el universo. Ese clamor de Dios por Jerusalén y su paz, lo encontramos después cuando Jesús, al haber entrado ese día y el pueblo reconociendo a su rey, ahora estaba siendo indiferente. Y él dice que cuando se acercó a Jerusalén, vio a esa ciudad y lloró por ella. Tuvo sensibilidad por ese pueblo, porque no estaban reconociendo, aun cuando habían dado la gloria a Dios, cuando decían, Hosana al Hijo de Dios, bendito el Rey. Pero el Señor dice que mirando a Jerusalén, mirando a la ciudad, a este pueblo, dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso está oculto a tus ojos. No entendieron. Aquello que podía traer paz. Si entendieran lo que es tu paz, dice, para ti este tiempo. No entendieron, como nosotros tampoco entendemos. Y cuando también, aún como estableciendo o de alguna manera siguiendo el mensaje de Jesús, no entendemos la paz, no entendemos lo que es esto, porque es contradictorio desde esa perspectiva. Decir que soy hijo de paz y estar en violencia con los demás, estar odiando a los demás, porque no hacen lo que nosotros hacemos. ¿No será que hay una actitud farisea dentro de nosotros? ¿O que nuestros ojos se han ocultado solamente a establecer lo religioso y a imponer nuestras ideas, nuestros conceptos de Dios? O lo que creemos que debe ser el cristianismo, cuando necesitamos nosotros más bien entender esa paz que viene de lo alto. Porque esa paz que viene de lo alto es la que necesitamos todos los seres humanos. ¿Y saben qué? Lo necesitamos mucho más los que decimos ser seguidores de Jesucristo. Porque los seguidores de Jesucristo no pueden manifestar violencia. No estoy diciendo que no mostremos nuestro desacuerdo con lo que es injusto, con aquello que es contrario a los propósitos de Dios, pero también encauzarlos desde una perspectiva. Los profetas anunciaron así, y los profetas cuando vieron el pecado de la ciudad, el pecado del pueblo, las injusticias que se veían, ellos lo declararon, pero no odiaron, no mandaron juicio de condenación a nadie, no utilizaron su poder ni utilizaron su lugar o su puesto de liderazgo para enseñorearse sobre los demás y oponerse a aquellos que le encuentran alguna cosa injusta o alguna cosa que por ahí está mal.
tenemos que dar cuenta a Dios de cada acto y cada situación que hagamos. Y por supuesto, ser conscientes también de nuestras responsabilidades frente al Señor y frente a los hombres. Pero aquí Jesús dijo, ¿cómo quisiera, oh Jerusalén, que supieras lo que te puede traer paz? Esto podemos trabajarlo para nuestro tiempo también. Oh, quisiera hoy, hombre de esta época, humanidad de esta época, cómo supieras lo que te puede traer paz, aquello que te puede traer salud, aquello que puede ser de beneficio para tu vida, para los poderosos, para los que están en autoridad, para aquellos que tienen los planes y trazando su dominio sobre el mundo y sobre la tierra, para aquellos que enseñorean por los hombres, para aquellos que esclavizan a unos y otros, y unos que explotan y otros se enriquecen, para aquellos que están sufriendo y están doliendo, para aquellos hombres comunes y corrientes que establecen sus familias, pero que después los abandonan, o que no saben formar a los hijos, o que no saben ser buenos padres o buenas madres, o que no saben porque no aprendieron, o porque no les enseñaron, o porque siguen los ejemplos que les dieron sus padres o sus familiares, o siguen el reflejo de las generaciones pasadas, y no pueden romper con estas cosas porque no hay paz en sus corazones, porque está oculto a sus ojos esa paz. Pero sabe, es Jesús el que trae esa paz. ¿Y cuánto lo necesitamos en este momento, en este tiempo? La esperanza que siempre se da cada vez que viene un nuevo año, termina el año y se dice que se recuentan las cosas malas o negativas de ese año y quisiéramos que ya se fuera para empezar el otro, y esperando que haya nueva situación. Pero sabe, no va a haber nueva situación, porque lo único que ocurre es cambio de calendario, es un cambio cronológico, pero ¿será un cambio real? No, el cambio real se da cuando viene la paz a nuestro corazón. Y esa paz que trae Jesús a nuestra vida. Y la necesitamos urgentemente. Y los creyentes, por supuesto, tenemos que ir aprendiendo este aspecto porque parece que en algunos casos no lo conocemos. Jesús, pues, nos dejó su paz. Y la paz del Señor no es la paz que el mundo ofrece. Nos dice en el Juan, la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya hemos dicho, la paz que ofrece el mundo tiene que ver con ausencia de guerra. Claro, una posición, ¿no?, de dominio, pero te doy paz, como hacía este mundo romano, y a eso se refería Jesús cuando hablaba de eso, ¿no? En esa época, Roma estaba dominando sobre todo el territorio de Israel. Y claro, ellos ofrecían la paz romana. ¿Y en qué consistía la paz romana? La paz romana consistía en esto, en que Roma tomaba un lugar, mandaba a su ejército, y los líderes y autoridades de ese pueblo tenían que arrodillarse ante Roma y reconocer el dominio de Roma. Y le decía, muy bien, hagamos un trato. Nosotros vamos a poner nuestro ejército acá y ustedes van a gozar de todo lo que quieran, pero ustedes tienen que hacer lo que nosotros les obliguemos a hacer. Cobrar impuestos y reconocer al amo y señor del imperio, ¿no? El emperador tenía que ser señoreado en ese lugar. Y entonces la gente y todo el pueblo que aceptaba esto, muy bien, la paz romana estaba ahí, pero esa paz romana se establecía bajo la presencia del ejército, la presencia de soldados en la ciudad. Así que ellos
constantemente estaban vigilando cómo estaba el pueblo y si había ahí alguna revuelta, alguna bulla para intervenir y socavar el asunto, como hicieron muchas veces en Israel. Así que en eso consistía la paz romana, esa famosa paz. Muy bien, estás conmigo, todo lo tienes. No estás conmigo, pues la espada estará contra ti. Esa no era la paz que Jesús daba. Muchas veces nosotros predicamos esa paz en el sentido, bueno, si estás conmigo estás muy bien, pero si tú entonces comienzas a mirar de otra manera o que opinas de otro modo, entonces te saco la espada, ¿no? Y la idea no es esa. La idea de Jesús es que la paz que nos ofrece tiene que ver con restablecer el orden inicial que Dios dio a este mundo. Así que todos los que recibimos la paz de Dios debemos primeramente haber arreglado nuestras cuentas con Dios. Y luego de eso, también establecer las cuentas con los demás, con la familia, con los amigos, con los conocidos, con los que nos relacionamos, con el mundo, con nuestros enemigos, con aquellos que no piensan igual que nosotros o que no opinan y ni se comportan igual que nosotros. No busquemos que el mundo se comporte como nosotros porque no lo van a entender, porque no van a cumplir eso, porque no han tenido la experiencia de esa conversión. El creyente sí está obligado a tener una conducta conforme a esa paz que Dios le ha establecido, a menos que no le haya llegado esa paz. Y hay que arreglar cuesta con Dios entonces. Hay que arrepentirse y hay que volver en el camino, como decía Jeremías. No vaya a ser que nos hemos olvidado de eso y nos hemos desviado del camino. Necesitamos que esa paz del Señor se vaya a manifestar primeramente en nosotros. Y, ojo, no estoy diciendo solamente que es una paz interna, porque a veces como cristianos, sí, damos ese testimonio, sí, ahora tengo paz interior. Pero en muchos casos la paz es tan interna, tan metida adentro, que hasta que no se ve, que no se manifiesta a la luz, que no se da en acciones concretas, que no se ve en nuestra conducta. Si esa es la paz que dices tener, que solamente es interna y es individual, nos hemos equivocado, porque eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no ofrece arreglar la situación personal de la gente. No existe, y de repente alguno va a ir contra mía, pero no existe ese hecho de la salvación personal. La salvación es la relación que establece Dios con el hombre y con cada hombre que se arrepiente, pero que entra en la paz de Dios para comunicarse con Dios, para que se arregle la situación con el prójimo y para que se relacione también con el universo. Así que esa salvación es comunitaria, es universal, no es individual. No es mi relación con Dios nada más y no me interesa a los demás. No, solamente mi relación con Dios y ahí que el mundo se vaya al infierno. No, no es esa manera. Esa no es la forma de la paz de Dios ni la salvación de Dios. Si hay una paz y una salvación personal, esa salvación personal tiene que manifestarse también en comunidad. Por eso el Señor estableció la iglesia. Por eso estableció de alguna manera su pueblo. Y somos parte de un pueblo, no somos un individuo particular. La experiencia de salvación no es para un individuo, es para un pueblo. Ya lo dijimos en algún momento, cuando en Mateo el ángel le dice a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, él salvará al hombre o a los hombres, dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando entonces de una comunidad, de un grupo de gente que están relacionadas. La paz de Dios entonces es para el hombre. Se experimenta
y lo hemos establecido así de alguna manera, ¿no? Cada uno en su relación con Dios, en su invocar a Dios, ¿no? Por eso dice también el profeta, ¿no? Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el invocar el nombre de Dios es el clamar de cada uno, pero no queda esa relación individual nada más. Esa relación individual está también en relación con los demás, con esto que llamamos comunidad y que llamamos pueblo, y que la Biblia le llama reino, el reino de Dios. Así que la paz que ofrece tiene que ver con el orden que Dios establece en su reino, que es contrario al reino de este mundo. Así que los creyentes tenemos que mirar y vivir de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, y también de esa manera manifestar al mundo para que crean. Uno de los ejemplos que nos dio la Biblia como testimonio era que dice que debemos amarnos unos a otros, ¿ya? Y que por el testimonio de la iglesia en los comienzos mucha gente se convertía porque veían el amor que se tenían unos a otros, porque era diferente, porque encontraban esa paz que no tenían otros, lo veían en ellos y la gente se convertía. Esto es lo que necesitamos hoy día. Esto es lo que necesitamos urgentemente como mensaje de Dios al pueblo y al mundo, y que la iglesia tiene que manifestar hoy mucho más. Debemos entonces olvidarnos de las posturas o divisiones que muchas veces nos alejan. Es el Señor cuando venga, viene por una iglesia, una, no por varias iglesias, no por instituciones, viene por su iglesia, viene por su pueblo. Y la pregunta es, ¿estamos y somos parte del pueblo de Dios? ¿Vivimos de acuerdo al reino de Dios? La paz que Dios nos dio la estamos manifestando para que el mundo conozca de aquella paz de Dios, aunque no lo entienda. Recuerde, somos hijos de paz. Somos hijos de paz, porque somos hijos de Dios. Dice en Lucas 10, 5 al 6, cuando entren en una casa, cuando los discípulos, el Señor los llevó en mensaje, en misión, les dice, les da ciertas órdenes y establecimientos para esa misión. Dice, cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Paz, que de alguna manera es el saludo también, pero esa paz, ese saludo que hoy día, bueno, dice shalom, ¿no? Shalom para cuando uno se viene y shalom cuando uno se despide. Pero el shalom, que hoy es como hola y chao, ¿no? Es el sentido real, como ya lo hemos mencionado, implica todo un mensaje de bendición y de desear cosas extraordinarias y maravillosas para la gente, para los que, a los que estamos expresando esa paz. Paz a esta casa. Y si hay alguien digno de paz, dice el texto acá, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Bueno, en otra traducción dice, y si hay algún hijo de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Y aquí voy a relacionar este hecho importante que está en el texto y que la traducción por lo menos nos permite. En algunos habla hijo de paz y en otros digno de paz. Un hijo de paz es una persona que es digno de paz. Es decir, alguien que establece y que vive la paz de Dios y que de hecho la manifestación de la paz implica su propia dignidad. Su propia dignidad. Así que el hijo de paz es un hijo de Dios digno. Y no, recuerden eso, la dignidad, no, es que tengo que humillarme delante de Dios. Sí, tengo que humillarme delante de Dios,
pero también tengo que ser digno delante de Dios. Y digno delante de Dios para manifestar la paz de Dios. Somos llamados entonces a ser embajadores de paz, a dejar que Dios juzgue al hombre en su pecado, en su maldad. En algunas ocasiones quizás podamos anunciar o denunciar, pero en ninguna manera condenar o enjuiciar a alguien por su conducta. Eso se ha hecho por mucho tiempo y lastimosamente en la historia de la Iglesia hemos encontrado que para guardar lo religioso, para establecer a Dios, porque se batalla por la causa de Dios, y se han establecido trabajos que finalmente no muestran una dignidad de paz, ni muestran hijos de paz. ¿Por qué? Porque la Iglesia usó de violencia. Ahí está la figura de los grandes cortes, de los grandes establecimientos que tenían que ver con capturar a la gente, al que estaba en herejía o que estaba en contrario a aquel o al pagano, ¿no? El comportamiento que ha habido y déjeme decirle la vergüenza que hemos pasado muchas veces cuando han habido en la historia luchas y guerras religiosas. Europa pasó mucho tiempo así. La guerra de los 100 años. Después, en otro momento, también 37 años de guerras religiosas. En fin, han habido situaciones en nombre de Dios y ha habido muertes en nombre de Dios. Como si Dios nos hubiera llevado a matar a la gente o al impío. No somos nosotros ya los llamados a hacer eso. Es Dios el que hace eso. Es Dios el que establecerá ese aspecto, no nosotros. La Iglesia tiene que reconocer también que en su historia no le fue bien, no tuvo buena conducta. Y eso también daremos cuenta delante de Dios, porque no hemos sido correctos. La Iglesia tiene que mostrar a los hijos de paz. Y los hijos de paz inclusive tienen que manifestarse de tal manera hasta poner su propia vida y estar dispuesto a morir, no a matar, sino a morir. Sí han habido muchos hombres de Dios y pastores que han puesto su vida por causa del Evangelio, y eso es loable. Y necesitamos nosotros también poner nuestra vida en función a lo que Dios quiera, dispuestos hasta morir. Pero eso no quiere decir que en cuanto a lo que estamos viviendo en la pandemia, entonces salgamos afuera, saquémonos la mascarilla, porque no quiero hacer, porque eso nos está encerrando. No, la Iglesia está libre para predicar hoy día. La Iglesia, por lo menos en el lugar en donde estamos, todavía podemos predicar y podemos predicarlo también inclusive por medio de Internet. Podemos hacer eso. Hay la libertad. Y por supuesto, más bien tener cuidado y también orar por los demás, por la salud y porque esta pandemia pues vaya minimizándose y pronto podamos tener dominio sobre ella para que volvamos a tener también nuestra restauración como seres humanos y como sociedad. Eso también la Iglesia lo puede hacer y ayudar. Y sé que hay muchas iglesias que lo hacen y hermanos que lo están haciendo, siempre con el cuidado debido. Siempre con el cuidado debido, porque sabemos que a cualquiera le puede tocar o a cualquiera puede irse en este tiempo, como muchos hermanos se han ido. Esta mañana un pastor, amigo nuestro, ha partido a la presencia del Señor también. Pero lo importante es que los que quedamos y los que todavía seguimos aquí en esta tierra, que algún día nos iremos también igual ante la presencia del Señor. Necesitamos cumplir con la tarea hoy, en donde estemos, como pastores, como maestros, como evangelistas, en la tarea que podamos hacer, ayudando
al necesitado, ayudando al prójimo. ¿Cuántos que están en la medicina o en el derecho o en alguna otra función, otra carrera, también donde puedan cumplir también su rol para pacificar este mundo en cuanto a la salud? Qué bueno reconocer que como hijos de Dios podemos hacer mucho también. Y mucho por hacer, porque los servidores de Dios están dispuestos ¿para qué? Para que se pueda cumplir la bendición de Dios. La conclusión, entonces, dentro de este trabajo sobre la paz en la tierra. Los hijos de Dios son hijos de paz. Si nosotros no manifestamos la paz de Dios, entonces no somos hijos de Dios. Por tanto, si hay algo en nosotros y en nuestra relación con Dios, proclamemos la paz, aun cuando esta es difícil de entender y de recibir. Aunque el mundo no lo entienda, debemos proclamar la paz y debemos vivir la paz. Debemos también entender que el mundo no irá tras Jesús ni les interesa su paz. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su propio plan y sus propios programas. Y de alguna manera se va a establecer y se va a cumplir aquellas cosas también ya dadas. Pero de ese mundo el Señor nos ha llamado a rescatar a aquellos que están ahí y que son también parte del pueblo de Dios. Así que eso no nos hace enemigos de la gente. No, la gente no es nuestro enemigo. No dividamos el mundo entre malos y buenos. Al contrario, debemos ofrecerle la paz mediante el amor. Es el amor que vence toda barrera y toda división. Claro, ese amor unido a la paz. Es como el amor y la justicia, también, ¿no? La misericordia de Dios y su justicia. Nunca es misericordia sola o la gracia sola. También está la justicia de Dios. Algunos, por seguir a ciertas corrientes, solamente piensan que estamos en la gracia. Y ahora, inclusive, a uno dice, no, estamos en el tiempo de la gracia. Y creen que la gracia es tapar todo, ¿no? Que Dios como que va a pasar por alto los pecados, y Dios no pasa por alto el pecado de nadie. La gracia es más bien la expresión del amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también la justicia que establece también lo que es los principios de Dios y aquello que Dios establece para que el hombre camine y que sea en buena relación y cumplir, por supuesto, de la declaración de ser justos y vivir en justicia también, en armonía con Dios, en armonía con su prójimo. Eso implica también paz. Así que la paz también nos da orden, nos implica reino, pero también nos hace también justos e implica la justicia de Dios. Luchemos pues entonces por la paz. Y amemos a nuestro prójimo aun cuando su conducta no corresponda a los principios del reino de Dios. Hay que cambiar esa figura de la actitud exclusivista a veces, ¿no? Esa actitud que muchas veces hemos asumido algunos. Yo soy hijo de Dios, ese es mundano, no me junto con él. No, atraigamos a la gente al reino de Dios. Atraigamos a la gente al reino de Dios con nuestras acciones de paz, con nuestras acciones de amor, que no vienen de nosotros, que no son intentos nuestros. No, no hagamos eso. No es imitar la paz y amor de Dios. Esa paz y amor de Dios que viene de Dios, dejemos fluirlo para que la gente vea, para que la gente conozca que es la paz de Dios. Así que, hermanos y amigos, en la iglesia somos una iglesia de mensaje de paz. Somos un pueblo del reino de Dios que ofrece paz y amor. Y este amor y esta paz, que puede ser una cosa obsoleta, porque parece que estuviéramos hablando de los años 70, cuando por ahí aparecieron los movimientos de paz y amor, ¿no? Peace and Love y todo eso, que
el esfuerzo de la rebeldía de los jóvenes de aquel tiempo para cambiar la figura del orden social de aquel tiempo, ¿no? Que no era pues una cosa tan bien adecuada, aunque la gente pueda decir que sí, ese es el tiempo mejor, no, es que siempre todo pasado parece mejor, pero no, tiene sus cosas. Cada situación, cada momento en la historia humana tiene errores, tiene fallas, y así hemos construido la sociedad. Pero en medio de eso tenemos que poner paz y amor. Y no apartarnos, sino contribuir. ¿Para qué? Para que la paz y el amor de Dios se manifieste en la gente. Y entonces ahí saquemos a mucha gente de su error y de su ceguera, para que entonces consigan la paz de Dios real y verdadera. Y también la iglesia, que comience también a vivir en paz y amor. No guardemos un falso testimonio, es decir, que nos comportamos con testimonio, según ellos, y guardar el testimonio, que es ocultar a veces muchas fallas y errores. No, reconozcamos que tenemos errores, reconozcamos que mientras seamos seres humanos en esta tierra, somos imperfectos y que no hay iglesia perfecta, pero que esa no sea tampoco nuestra forma de ocultar y decir, bueno, como no somos perfectos, entonces hay que aguantarnos unos a otros. No. La Biblia dice que el Señor nos ha traído para cambiar las cosas y para hacernos parte de su reino. Somos una nueva creación y está formándonos de acuerdo al modelo en Jesucristo, al hombre perfecto en Jesús. Y necesitamos ir creciendo de ese modo. Y para ir terminando, por eso lo último, la pregunta que sería en este caso, para concluir. ¿Estamos creciendo en la medida que Dios quiere que crezcamos en paz y amor? ¿Estamos manifestando esto? ¿O todavía nos falta? Reflexionemos en esto. Comencemos a mirarnos a nosotros mismos y ver cuánto nos falta de esa paz de Dios y cuánto nos falta del amor de Dios para que se pueda manifestar con amor al prójimo. Digámosle al Señor si es que necesitamos arreglar cuentas con Él. Y de hecho, si Dios te ha hablado a ti, también, y si eres sensible al toque de Dios, vas a reconocer que necesitas de paz y amor. Y yo sabes que te tengo que decir, todos necesitamos de la paz y amor de Dios. No todos hemos conseguido la paz total que ofrece Dios. Estamos en ese camino, pero necesitamos que esa paz nos invada, nos inunda, nos llene Dios de su paz y su amor. ¿Sabes? Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, muchas veces se habla del poder de Dios. Necesitamos poder. ¿Pero poder para qué? El poder de Dios se necesita para vivir en paz. El poder de Dios se necesita para vivir en amor, para manifestar paz y amor. Porque si tuviéramos dones y capacidades y podemos establecer milagros y señales y prodigios, pero si no hay paz y amor, nada hay. De hecho, que necesitamos construir entonces nuestra vida en el Señor. No nos alejemos de Dios. Tomémonos de la mano de Jesús y sigamos su paz y su amor. Vamos ahora. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, por este tiempo y por la bendición de compartir en este momento tu palabra. Gracias, Señor, por el camino que tú nos has conducido hasta este tiempo. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos y también reconocer nuestras fallas como pueblo de Dios, como iglesia, y también como creyentes, como hijos tuyos. Muchas veces, Señor, no hemos tenido actitudes de paz. Muchas veces, Señor, no hemos tenido la presencia tuya o no lo hemos llevado
porque hemos hecho o hemos dado, Señor, una conducta inadecuada, incorrecta, que avergüenza, Señor, tu presencia en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos también, Señor, y pon el carácter cristiano en nosotros. Y ese orden que tú, Señor, estableciste a partir de la cruz, que se manifieste también ese orden en cada vida, en mi vida, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo, y que manifestemos, Señor, los principios del reino. En función a eso, entonces podremos decir que somos hijos de paz. Gracias, Señor, por esto. Gracias, porque tú nos permites, Señor, en este tiempo y este primer domingo del año, hablar acerca de este tema que es tan importante y que podamos, Señor, todo el tiempo manifestarlo, porque en realidad no es un tema de teoría, es un tema de acción y de práctica cristiana que necesitamos hacer nuestra cada día, para que la evidencia de que somos hijos de Dios se vea como un mensaje no solamente hablado, sino como un mensaje vivo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por esto. Y gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú también, Señor, obres en este tiempo difícil que nos toca vivir, no solamente en el Perú, porque esta pandemia no es solamente en el Perú y no es solamente el Perú el afectado, es todo el mundo. Y en todo el mundo oramos, Señor, para que tu iglesia también pueda orar e interceder en el lugar que les toca, a ser solidario, a ser sensible al dolor de cada persona y de cada necesidad en este tiempo difícil. Gracias, Señor. Gracias. Oramos por salud, oramos por sanidad, oramos por salvación, oramos por paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, estamos terminando esta oportunidad y esperamos que haya sido de bendición este mensaje para ustedes. Queremos que podemos construir nuestra vida y en base a los principios de Dios, ser mejores cada día. Dios les bendiga y que haya un buen año con el acompañamiento y con la presencia de Dios en medio de nosotros. Gracias por todo. Hasta pronto.